Bueno, queremos analizar este tema y para eso nos acompaña Antoine Mayet, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Antoine, muchas gracias por estar con nosotros y analizar qué significan estos resultados de estas elecciones en Europa, en la Cámara, en la Eurocámara, y este crecimiento de estos euroescépticos. ¿Significa que ya en Europa no se cree en la Unión Europea? Bueno, por cierto, la Unión Europea es un proyecto político que está débil actualmente, en particular desde la crisis del 2007, a la cual no ha podido entregar una respuesta, y en general frente a la crisis económica y social que afecta a gran parte de Europa hoy en día, y habría que distinguir también, para gran parte de Europa no hay una respuesta concertada, y eso marca la debilidad del proyecto europeo en general y ha reforzado estos movimientos euroscépticos. Pero no hay movimientos euroscépticos, por ejemplo, en Alemania, que lideró esta crisis económica, que Angela Merkel se convirtió en la líder, en la voz cantante. Sin embargo, no salieron de ahí, sino que de otros lugares, de otros países, y ya vamos a analizar de dónde. Claro, o sea, podríamos, en Alemania, de alguna manera, hay menos euroscepticismo. Uno podría pensar que Alemania se beneficia bastante con la Unión Europea, y eso puede ser una explicación. ¿Se beneficia? Alemania se beneficia de la Unión Europea en general, y la misma posición de líder de Angela Merkel, yo creo que viene a reforzar también este posicionamiento positivo de la Unión Europea en Alemania. Es parte de esta explicación. Ahora, este gran Parlamento Europeo, que tiene 751 diputados, es una tremenda organización en que cada uno de los países aporta con sus diputados, y eso fue lo que eligió cada país durante este fin de semana. En estas elecciones llamó la atención los resultados por países, y en eso me quiero detener porque llama la atención varios. Primero, en el Reino Unido, donde por primera vez desde el año 1906 no ganan ni laboristas ni conservadores, sino que el mayor grupo, que obtuvo un 30%, es este Partido de la Independencia del Reino Unido, que es más bien un movimiento de derecha. Sí. Y en Francia, la segunda gran sorpresa es que un terremoto político, calificó el primer ministro francés. Gana el Frente Nacional con un 26%. El Frente Nacional lo lidera Marine Le Pen, que estamos viendo en imágenes, y es un partido que podríamos decir de extrema derecha, xenófobo y populista. ¿Cómo se explica? Bueno, podemos llamarlo así de todas maneras. Hay una anécdota que Marine Le Pen, que está en un proceso de normalización del partido desde que lo recuperó de su padre, desde que ella encabeza el partido, ha dicho que iba a perseguir a los periodistas que llaman el partido de extrema derecha en Francia. Pero eso ha provocado que en realidad en Francia muchos periodistas lo llamaran así. Al final nunca persiguió a nadie judicialmente, pero levantó eso y lo mencionó como para manifestar lo que fue su estrategia de normalización, como lo mencionaba, que lo inició cuando ella empezó a encabezar el partido en la campaña presidencial del 2012, ha sido parte de su línea, y ahora está cosechando los resultados de esto con la elección municipal que recién pasó, donde por primera vez el Frente Nacional ganó, o sea, volvió a ganar, municipios relativamente importantes, no tan importantes, y ahora le fue muy bien en esta elección, sacando un 25% de la votación en Francia. Los conservadores un 20,7% y el Partido Socialista, el partido gobernante, un 13,9%. Sí. Ya lo decía el primer ministro francés, Manuel Valls, lo calificó como un tsunami, como un terremoto político. ¿Cómo reacciona el Partido Socialista? Lo veíamos en España, renunció el líder del Partido Socialista. ¿Qué pasa en Francia? Bueno, en Francia la reacción se anticipó de alguna forma, porque en estas municipales de hace 2 meses le fue muy mal también al Partido Socialista, perdió muchos municipios que tenía, y la reacción fue un cambio de gabinete, un cambio de primer ministro, ahora asumió Manuel Valls hace un mes, y un cambio del primer secretario del Partido Socialista. Pero la reacción que se imaginaría que podrían tomar sería un cambio de política, que es el principal problema en Francia hoy en día, que Francia está, como buena parte de Europa, en una crisis importante, con un crecimiento cero, con esta crisis de la deuda que no pareciera acabarse de ninguna forma. Entonces estos son los problemas que no se han podido resolver desde el inicio del mandato de François Hollande. ¿Pueden anticipar elecciones generales como la misma Marine Le Pen pidió a François Hollande después de
este resultado que la catapulta como la primera fuerza política en Francia. El presidente tiene la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional, pero es poco probable que lo haga en el futuro inmediato porque no tendría ninguna probabilidad de ganar actualmente, o sea, sería una derrota segura después de estas 2 derrotas seguidas. Entonces, claro, por un tema de responsabilidad democrática uno podría pensar que habría que readecuar, pero los mandatos también están por cumplirse y los mandatos, o sea, duran 5 años. O sea, esta es una decisión sorprendente del presidente en este momento, sobre todo que viene a iniciar un segundo tiempo de su mandato. Yo creo que le va a dar algún tiempo a su primer ministro para ver si puede armar una política que le lleve mejores resultados. 3 parlamentarios nazis en el Parlamento Europeo, eso hubiera sido un escándalo, sin embargo hoy día no lo es, y uno de ellos proviene nada menos que de Alemania. Claro. ¿Cómo se lee esto? Eso yo creo que hay que leerlo bien por las coyunturas propias de cada país, ¿no? En Grecia, con la crisis que le ha tocado, los extremos han crecido mucho y este partido Amanecer Dorado ha tenido mucho éxito en los últimos años. La situación de Alemania, yo me imagino que, o sea, yo por lo que sé, la votación de extrema derecha está bastante fuerte en la ex Alemania del Este. Y esto puede explicar que en una elección que tiene representación proporcional, algunos partidos relativamente pequeños logren hacer entrar un representante. Creo que es más interesante, más que focalizarse sobre estos neonazis, que obviamente es chocante que estén en el Parlamento, pero es más interesante el fenómeno mucho más masivo de los euroscépticos, ¿no? Que tú mencionabas al principio, y donde ahí también hay mucha diversidad, y es un tema interesante porque si clasificamos al Frente Nacional como extrema derecha, bueno, va a ser interesante ver con quién logra aliarse en el Parlamento Europeo, y eso nos permite tener como un termómetro de dónde se están situando los partidos de estas derechas populistas, euroscépticas, algunas más cercanas a la extrema derecha, como en Austria, por ejemplo, donde hay una tradición más fuerte, y otras como el Partido del Pueblo Danés, por ejemplo, que llegó primero en Dinamarca, que ya ha señalado que no se va a aliar con Marine Le Pen y no está dispuesto a estar en un mismo grupo parlamentario que lo que ellos mismos consideran como más a la derecha que lo que son. Porque también podría calificarse como euroscépticos a los indignados de España, que no tendrían por dónde aliarse con este Frente Nacional, o el movimiento Cinque Stelle de Italia, que más bien saca 24-25%, pero es más bien una reacción interna frente al gobierno de Renzi que una reacción contraria a la Unión Europea. Claro, es difícil separar lo que es una reacción a la Unión Europea, tal como se ha llevado a cabo hasta la fecha, con un proyecto liberal en general en lo económico, de lo que es nacionalismo propiamente tal. Entonces hay una distinción que es difícil de hacer. Hay un debate dentro de la izquierda europea para saber si la izquierda debería ser soberanista, tratando de ocupar soberanista más que euroscéptico, como defensa de la soberanía nacional, o mantener un proyecto internacionalista, como ha sido una temática importante en la izquierda tradicionalmente. Y en este sentido, yo creo que los indignados españoles igual tienen una conexión con movimientos alterglobalistas, por ejemplo, o sea, contra la globalización, que mantienen una cierta tradición de militancia internacional, al menos. Entonces, porque, bueno, ¿qué son estos movimientos euroscépticos? Los que están contra la inmigración, contra la globalización, básicamente eso, los que vienen a quitar puestos de trabajo, y sobre todo los que vienen que no provienen de Europa, los inmigrantes de América Latina, del Magreb, de distintas zonas donde hay conflictos, y siempre se ve a esta Europa de Estado benefactor que puede acoger a estos pueblos, digamos, a estos inmigrantes que tienen dificultades. ¿Es eso básicamente lo que podemos leer como un desencantado de la Unión Europea? La crisis en Europa es multifacética y es un terreno fértil para este tipo de ideas, desgraciadamente, sea a nivel valórico, digamos, respecto a lo que ha sido el multiculturalismo en Europa, que ahora está
está teniendo una reacción en contra, y por el aspecto económico que también ha golpeado fuerte. Yo creo que existe esta asociación. Yo no diría que esto sea la razón, o sea, sea la explicación adecuada para el desempleo, pero existe esta asociación. El Frente Nacional en Francia ha tenido desde los años 80 eslogan tipo 3 millones de extranjeros, 3 millones de desempleados. O sea, esta asociación, estos partidos la hacen, sin lugar a duda. Entonces, tanto por el plano económico, también con una preocupación por la externalización de la producción, la desindustrialización de la Unión Europea, y ahí hay una preocupación que también hay que matizar en el sentido de que muchos de estos euroscépticos son liberales. El UKIP en Inglaterra, su dirigente es un reconocido ultraliberal en lo económico. Entonces, ahí las respuestas que se pueden dar de parte de estos partidos es complejo, y una característica general de estos partidos es que están en general en la oposición. Son antisistémicos, no están cómodos con estar en el poder. Las experiencias en el poder del FPÖ austríaco, por ejemplo, fueron negativas y finalmente volvieron a la oposición y se mantienen en general en la oposición. Y eso va a ser el desafío también para Marine Le Pen en Francia. Pero en el cuadro general, a ver, ganó el Partido Popular Europeo, que significa básicamente centro-derecha. Sí. O sea, el próximo presidente de esta asamblea, de esta Parlamento Europeo, es Jean-Claude Juncker, sí, que es un demócrata cristiano de Luxemburgo. Así es. Ese es el partido ganador, tienen 212 votos aproximadamente de estos más de 700 escaños. Queda por ver si va a ser el futuro presidente de la Comisión. El presidente tiene que ser nombrado por los presidentes de los países y sobre todo tiene que reunir una mayoría todavía, y el candidato del Partido Social Europeo, el alemán Martin Schulz, ha dicho que va a intentar reunir una mayoría. El PSE sacó 180 diputados, y junto con los votos verdes y de la izquierda podría acercarse a lo que el Partido Popular Europeo con los liberales tienen. Pero normalmente tienes razón que la lógica democrática sería que quien llegó primero debería encabezar la comisión. Pero estamos hablando de centro-derecha, la segunda fuerza sería la centro-izquierda, y los euroscépticos, ¿qué fuerza tienen? Bueno, representan más o menos un cuarto del Parlamento Europeo hoy en día. ¿Qué debería cambiar? ¿Qué cambios podríamos esperar de aquí en adelante con este nuevo Parlamento y esta señal que dio Europa? Sí. Es difícil saber si realmente van a haber cambios en la práctica política. Estos grupos ya existían antes y en general se han caracterizado por tener poca atención, poca participación en el Parlamento. No van mucho, y muchos textos obtienen votaciones a veces por mayorías que se hacen entre países. Los juegos políticos son muy complejos dentro de este Parlamento. Un cambio drástico así dentro de la dinámica del Parlamento no me lo esperaría. Lo que sí, ojalá, en términos de responsabilidad democrática, hubiese algún tipo de reorientación política en base entonces a esta votación, como para darle una respuesta. Ahora votó muy poco, 4 de 10 europeos votaron en estas elecciones. ¿Eso es también un indicador? No, es un indicador de que el proyecto europeo en general no ha convocado a las masas. No ha sido su propósito inicialmente, ha sido un proyecto bastante elitista inicialmente desde sus inicios, y la votación siempre fue bastante baja en estas elecciones, lo que también propicia que movimientos contestatarios tengan resultados elevados, que pueden salirse un poco de su promedio. De nuevo, para el caso de Francia, el Frente Nacional ahora tiene un 25% con 4.700.000 votos, y en la elección presidencial del 2012 Marine Le Pen sacó un 15% con 6 millones de votos. O sea que no es su votación histórica hoy. En términos de porcentaje, es su mayor votación, pero no es su votación histórica. Para terminar la entrevista, ¿con qué te quedarías de estas elecciones? Bueno, yo creo que no hay que mirar solo a los euroscépticos de derecha, sino que los fenómenos en el sur de Europa, de Podemos, de la victoria de Matteo Renzi en Italia, la victoria también de los socialistas en Portugal, de Syriza en Grecia, son resultados interesantes que son fenómenos emergentes a los cuales hay que prestar atención también. Muy bien, Antoine Mayet, muchísimas gracias, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí con nosotros.
analizando estos resultados históricos y bastante sorprendentes. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición y ya regresamos con otras noticias del día. No se vayan.